Bienvenidos, vamos a hablar acerca de la escabiosis, la otra epidemia del siglo XXI, una enfermedad que no le damos la importancia que merece, pero sin embargo está afectando a gran parte de la población mundial. Empecemos mencionando cuál es el agente que causa la escabiosis. El agente que causa la escabiosis es este de aquí, el Sarcoptes escabei variante hominis. Aquí hemos mostrado más o menos cómo es el ciclo de este Sarcoptes escabei, el ciclo de vida, lo cual es muy importante conocer. Ya vamos a ver más adelante en el tratamiento por qué es importante conocer esto, pero vemos que inicia el Sarcoptes escabei con los huevos, 2 a 4 días se transforma en larva, 3 a 4 días se transforma en ninfa, es decir, una forma juvenil de este Sarcoptes escabei, 4 a 7 días se transforma en una forma adulta. Hablemos acerca de la epidemiología. La prevalencia es variable, del 0.2 al 71%. Vemos como hay un margen muy extenso de prevalencia de esta enfermedad. Y depende de la región. Por ejemplo, en algunos lugares orientales, en lugares amazónicos, se ve más esta enfermedad que en otros. También tenemos el dato que afecta en el mundo a 100 a 200 millones de personas. Es una de las enfermedades tropicales más desatendidas por el sistema de salud. A esto me refería con que está afectando a gran parte de la población mundial, pero sin embargo no se le da la importancia que requiere. Afecta a todas las edades y estados socioeconómicos. Claro que tiene mayor prevalencia en los extremos de la vida, lactantes, en ancianos. Y también con respecto al estado socioeconómico se ve mayor afectación en clases bajas, en el estrato económico, porque principalmente en ellos se suele evidenciar, bueno, no en todos los casos, pero en la mayoría, algunas medidas higiénicas muy deficientes. El hacinamiento también aumenta el riesgo de padecer de esta enfermedad. Muchas veces se ha visto principalmente en zonas rurales, en donde es más predominante, que en un cuartito viven de 7 a 10 personas, duermen ahí, duerme papá, mamá y sus 7 hijos, que es muy normal en zonas rurales tener bastantes hijos. Entonces es un factor más de riesgo para tener esta enfermedad. Suele evidenciarse como epidemias en residencias, en guarderías, en prisiones, por ese contacto cercano y por ese hacinamiento, también que se evidencia en las prisiones. Vemos como el sistema de penitenciaría está colapsado a nivel nacional y en sí, en general, en mayor parte del mundo está colapsado el sistema penitenciario, por lo cual se evidencia que en una celda que está destinada para unas 3 personas, duermen aproximadamente 20 personas. Hay bastante contacto, por lo cual hay mayor riesgo de contagiarse de esta patología. El contacto directo y prolongado de piel con piel también es un factor de riesgo. Por ahí se puede contagiar la persona, familiares y parejas sexuales. Los familiares pueden contagiar al paciente, inclusive las parejas. Por eso es importante que cuando se le da tratamiento a un paciente hay que darle tratamientos a toda la familia, principalmente porque suele haber hacinamiento. Entonces puede volver a reinfectarse el paciente si no se le da tratamiento a los familiares o a las parejas sexuales. La transmisión por fomites es poco probable en la sarna clásica. Fomites son objetos inanimados, o sea, un objeto que está contaminado con este Sarcoptes escabei, pero es poco probable que pueda contagiar a una persona, ya que de 2 a 3 días que no esté en contacto con la piel este Sarcoptes escabei muere. No hay el contagio desde los animales, es autolimitado, no le echemos la culpa al perrito, no hay contagio desde animales. Existen dos tipos de sarna, la sarna clásica y la sarna costrosa, también conocida como sarna noruega. Hablemos un poquito de la sarna clásica. El prurito de predominio nocturno es clásico de esta sarna. Es un síntoma principal, el prurito de predominio nocturno. No nos olvidemos de eso. Y también que este prurito se intensifica con el calor. Suele comenzar las manifestaciones clínicas 3 a 6 semanas tras el contacto y 1 a 3 días si hay reinfección. O sea, si tratamos al paciente y el familiar lo volvió a contagiar, 1 a 3 días volvemos a ver estos síntomas como el prurito. ¿Qué vamos a ver al examen físico? Pápulas milimétricas, escoriaciones, lesiones parecidas a las del impétigo,
surcos sacarinos que son muy característicos. De hecho, estos surcos sacarinos suelen formar parte de lo que conocemos como signo del túnel, que es una lesión patognomónica de la escabiosis, que ya voy a explicar a qué me refiero con esto del signo del túnel. Estas son las zonas más afectadas, propiamente a nivel de las manos, la palma de la mano, dorso de las manos, típicamente a nivel de los pectorales, antebrazo, región umbilical, región inguinal, piernas, eh, región lumbar, a nivel de glúteos y a nivel axilar es muy frecuente encontrar estas lesiones que ya hemos mencionado. Aquí podemos ver en esta imagen estas pápulas milimétricas. Es muy importante que tengamos en cuenta que en la dermatología hay que ver bien y hay que tener una memoria fotográfica, que muchas veces con únicamente ver la lesión ya sabemos qué patología es. Esto de aquí es uno de los signos del túnel, de lo que les quería mencionar. El signo del túnel es una lesión patognomónica, o sea, propia de la escabiosis, que en sí, como podemos ver aquí, es una línea ondulante en forma de S, generalmente de 2 a 10 milímetros de longitud. Generalmente es de color grisáceo. Aquí se la ve de un color rojizo, pero es de color grisáceo generalmente y termina en una pápula. En sí este surco es por el recorrido que hace el Sarcoptes escabei hembra y por donde va poniendo sus huevos. Hace este recorrido en forma de una madriguera, hace esta excavación en la epidermis y llega a una pequeña pápula que ella misma produce. Aquí también vemos, más o menos aquí ya como que pinta de color grisáceo. Es importante tener en cuenta algunas consideraciones. En lactantes y niños la afectación es más en polo cefálico, hay mucha afectación en palmas y plantas. Se suelen evidenciar también lesiones muy inflamatorias como son vesículas, pústulas, ampollas. La persona suele estar irritable, el niño suele no poder dormir, hay alteraciones del sueño, el prurito es tan intenso que llega a impedir el sueño, llega a interrumpir el sueño. Hay falta de mejoría en los niños y lactantes si no se da el tratamiento. Aquí vemos las zonas que son más afectadas en los niños y lactantes, como podemos ver, palmas, dorsos de las manos. Aquí podemos ver también a nivel de pies, típicamente a nivel axilar, principalmente en las regiones de pliegue, como podemos ver aquí. Estas son las lesiones que vemos en los niños y lactantes. Igual esas pápulas milimétricas. Por aquí ya podemos observar algunas vesículas, pústulas, incluso ampollas. Ya lesiones descamativas también. Aquí vemos como un polo cefálico hay afectación bastante en los lactantes, en los niños. También dentro de las manifestaciones clínicas se pueden evidenciar nódulos escabióticos, que ya vamos a verlos en algunas imágenes. Son menos frecuentes, son en sí pápulas de 5 milímetros, muy duras y pruriginosas. En sí son una reacción de hipersensibilidad a una infección ya curada o activa. Aquí podemos ver, pasamos rápido esa imagen. Hoy YouTube no censura. Vemos aquí cómo son esas pápulas grandes, induradas, van a ver cuando palpen. Aquí vemos igual las lesiones características. Y hablemos un poquito de la sarna costrosa o noruega. Se suele ver en pacientes en las cuales tienen alteraciones en la inmunidad, como son pacientes con VIH, linfomas, que evidenciamos al examen físico, parches eritematosos finos que evolucionan a placas costrosas gruesas, que ya vamos a ver a continuación imágenes de esta sarna noruega. Ojo aquí, el prurito puede no estar presente. En laboratorio, ¿qué vamos a ver? Eosinofilia y aumento de la inmunoglobulina E. Aquí vemos cómo es las lesiones en la sarna noruega, esas placas descamativas. Claro, importante diferenciar estos pacientitos. Es menos frecuente, no es que se vaya a ver muy seguido esta sarna noruega.
tenemos que hacer una buena historia clínica para llegar al diagnóstico, preguntarle al pacientito, ¿tiene prurito, tiene picazón? ¿Se le intensifica en la noche esa picazón? ¿Es tan intensa esa picazón que le interrumpe el sueño? ¿Se intensifica con el calor? Hay que preguntarle o ver si hay erupciones pruriginosas en las zonas típicas, en palmas, dorsos de las manos, en región inguinal, en región pectoral, en región axilar, a nivel de los pliegues. Ver el contexto epidemiológico, ver si vive en una zona rural, ver si vive en unas condiciones de hacinamiento, ver si la paciente tiene bajos recursos económicos. Es todo es un todo el diagnóstico. Hay que ver a la exploración física las lesiones que ya vimos en las fotografías, si hay los surcos, si hay el signo del túnel, o ver si está normal. Se puede hacer también dermatoscopía, podemos observar ahí el surco. También evidenciamos un signo del ala delta, que es una terminación triangular en sí del signo del túnel. Es como que aquí está el surco que hace el Sarcoptes escabei y llega a una terminación triangular. Eso es el signo del ala delta. Igual se puede realizar una detección por microscopio, el test de Müller, se puede hacer un raspado de la lesión y ver si se evidencia ahí al Sarcoptes escabei. Y también se puede hacer una biopsia cutánea, pero ya en casos seleccionados. Pero ya hablando así en la realidad de cómo está el sistema de salud, con realizar una buena exploración física, ver si tiene las características clínicas, ver la historia clínica con todo lo que le ha contado el paciente, si se evidencian las lesiones que tenemos que ver, ya se puede llegar al diagnóstico y ya ir al tratamiento. Y en el tratamiento ya tenemos al de primera línea o a los de primera línea, que son la permetrina al 5% en crema y la ivermectina vía oral, que ya la ivermectina es en casos más complicados, generalmente a dosis de 200 microgramos por kilogramo, en adultos y niños de más de 15 kilogramos de peso. Una sola dosis y se puede repetir de 10 a 15 días otra dosis. Porque recordábamos que de larva a adulto demora más o menos aproximadamente 7 a 14 días. Es por ello que se puede dar así la ivermectina, ¿ya? Pero principalmente lo que siempre se utiliza es la permetrina al 5% en crema. ¿Cómo le vamos a dar la indicación al paciente de ponerse la permetrina en crema? Le vamos a decir que tiene que ponerse desde el cuello para abajo, por todas las partes, todos los pliegues, por regiones interdigitales, y esta crema se la ponga antes de irse a dormir, para que por lo menos esté de 8 a 10 horas en el cuerpo esta crema. Una vez que ya ha amanecido y ha estado la crema en contacto con la piel de 8 a 10 horas, a la mañana siguiente tiene que lavarse con agua y jabón toda esa crema, sacarse los restos y con una sola dosis de esta impregnación de esta crema bastaría. Si los síntomas persisten, si se puede aplicar otra dosis de 7 a 14 días, igual como expliqué con lo de la ivermectina, por lo mismo, porque pasa de larva o la forma adulta de 7 a 14 días aproximadamente. Y ojo con que a los lactantes, a ellos tenemos que ponerles también en cara y cuero cabelludo, porque recuerden que era predominante en polo cefálico en ellos, entonces sí hay que poner también ahí. Claro que en pacientitos menores de 2 meses está contraindicada la permetrina, así como también en mujeres que estén lactando o embarazadas. Es preferible evitar ahí. Y aquí tenemos el tratamiento de segunda línea, que es el azufre precipitado al 5 al 10% en crema o vaselina. Y es importante tener porque este sí lo podemos utilizar en neonatos menores de 2 meses. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Le vamos a hacer que se ponga 3 días, vamos a descansar 4 y vamos a repetir 3 días y terminaría el tratamiento. También en segunda línea tenemos el benzoato de bencilo al 10 al 25% en loción, lindano al 1% en loción o crema, el malatión en 0.5% en solución. Importante también esto, tratar a todos los convivientes a la vez, así estén asintomáticos, así no tengan prurito. ¿Por qué? Porque puede ser que sí estén contagiados, pero recordemos, como dura de 3 a 6 semanas después de contagiarse la aparición de las manifestaciones clínicas, puede ser que estén contagiados pero estén asintomáticos.
Entonces hay que tratarlos también porque pueden reinfectar al paciente que estamos tratando. Igual, medidas generales. Si el paciente no quiere, la pareja del paciente no quiere someterse al tratamiento, por lo menos que no tenga contacto unos 3 a 4 días, recordemos que este Sarcoptes escabei fuera de la piel dura 3 días y muere. Si no está en contacto con la piel por 3 días, muere. Por eso es importante darle algunas especificaciones al familiar del paciente también, que recojan todas las cobijas, los objetos que tenían contacto con el paciente, las ponga en una funda bien sellada por unos 3 a 4 días y después las use con total confianza, que ya sabremos que este Sarcoptes escabei ya murió. Aquí nos habla de algo que es el prurito posescabiótico. Muchas veces se le pone la permetrina al paciente, pero puede continuar el prurito e incluso las lesiones 2 semanas o más. Y esto es porque los restos de este Sarcoptes escabei, de estas formas ya muertas que mató la permetrina, y los huevos provocan una reacción alérgica. Y es por eso que puede haber un prurito después del tratamiento de la escabiosis. ¿Cómo nos ayudamos para eso? Porque el paciente lo que quiere es quitarse la picazón. Podemos ayudarnos con antihistamínicos como son la loratadina, con corticoides y emolientes. Podemos utilizar la calamina, el Caledril es muy bueno para esta patología, para la parte sintomática de esta patología. ¿Cuáles son los fallos del tratamiento? Que hay una pobre adherencia al tratamiento, que hay una reinfección, que se trató el paciente pero no los familiares, lo reinfectaron, o que haya algún tipo de resistencia. Eso ha sido todo con respecto a esta patología. Espero te haya gustado la explicación. Si te sirvió de algo, dale me gusta y suscríbete. Seguiré subiendo muchas más enfermedades, cómo ver el diagnóstico, cómo ver el tratamiento, que te ayudarán mucho en tu formación como estudiante de medicina o ya médico.